César Augusto, el cual gobernó Roma desde el 27 a.C. al 14 después de Cristo, el calendario romano tenía 76 días festivos aproximadamente, cuando uno de sus sucesores volvió a permitir los juegos, los cuales se celebraban con ludes escénicos y con juegos atléticos. Los ludes escénicos tuvieron origen a partir del año 272 a.C., cuando los romanos conquistaron Tarento en el sur de Italia, con lo que entraron en contacto con las poblaciones griegas de la Magna Grecia, avanzadilla de la cultura griega e italiana. Al principio, para las tragedias o comedias griegas, o también mencionadas como las fábula paliata del Palium o vestiduras griegas, más tarde a tragedias o comedias griegas. Más tarde, a partir del Naevio, se pasa a las tragedias de tema romano. El romano adaptó formas escénicas de su propio carácter. Le iba mejor la comedia que la tragedia. La comedia agradaba más a la plebe. Y Macario, en Esopo y Rocio, las vedettes de aquel tiempo que cometían extravagancias para crear publicidad, hacían realidad a los patios con sus presentaciones con doble sentido. Llegaron a ganar y a dejar millonarias herencias. En sus compañías habían también mujeres, las gears de la época, que por estar equiparadas oficialmente por su profesión a las prostitutas no tenían nada que perder y por el contrario contribuían sin recato a la obsesividad de los espectáculos. En la antigua Roma, la prostitución era considerada como un bien social necesario para el bienestar de la sociedad. Mientras el teatro degeneraba de tal modo un espectáculo de variedades, el auge del circo iba cada vez más en aumento. Carteles murales como los que ahora anuncian las películas anunciaban espectáculos atléticos. Constituían el tema del día y eran discutidos apasionadamente en el hogar, en la escuela, en los foros, en las ternas, en el Senado e incluso el diario Acta Diurna publicaba anuncios y reseñas sobre ellos. El día de la competición, multitudes de 150 a 200.000 personas se encaminaban al circo máximo, como hoy al estadio, luciendo los pañuelos con los colores de su equipo favorito. Los dignatarios ocupaban palcos con asientos de mármol ornados en bronce. Las demás personas se ubicaban en bancos de madera, tras haber ido a escarbar los excrementos de los caballos para cerciorarse así de que estuvieran bien alimentados y posteriormente realizar sus apuestas. También procurando bocadillos y almohadillas debido a que el espectáculo duraba todo el día. Caballos y jinetes pertenecían a cuadras particulares, cada uno con su propia casaca. Las más populares en ese entonces eran la roja y la verde. Las carreras a galope alternaban con las al trote de 2 a 4 caballos. Los esclavos portaban yelmos metálicos, con una mano sujetaban las riendas y con la otra una fusta. En el tajalí tenían un cuchillo con el cual cortar los atajes en caso de alguna caída o emergencia. Los números más esperados para Roma eran las peleas en los coliseos. Entonces estos eran hombre contra hombre, hombre contra animal y animal contra animal. Cuando Tito inauguró el Coliseo, toda Roma quedó impactada por tan semejante estructura, la cual estaba compuesta por una galería de mármol que era reservada para los actos dignatarios. En el centro se elevaba el sugestum, el pacto imperial, con todos sus accesorios, donde el emperador y la emperatriz se sentaban en sus tronos de marfil. Todo era gratuito. Era algo que patrocinaba el emperador y que era la entrada, el asiento, la almohadilla, el vino. El primer número consistió en la presentación de animales exóticos que los romanos nunca habían visto, como por ejemplo los leones, los tigres, los elefantes, los leopardos, las panteras, los osos, lobos, cocodrilos, hipopótamos, jirafas, etc., entre muchos otros. Desfilaban 10.000 de ellos.
y se presentaban diferentes parodias de personajes de las historias o las leyendas entre tiempos. La arena fue echada hacia abajo y resurgió adaptada a la lucha. Entonces eran leones contra tigres, tigres contra osos, leopardos contra lobos. Total, que al final del espectáculo ni siquiera la mitad de todos ellos quedaban vivos. Luego la arena volvió a resurgirse y se convirtió como en una plaza de toros. La corrida ya practicada por los etruscos había sido importada después de Roma por César, que las había visto en Creta. Los toreros no conocían el oficio y por lo tanto estaban destinados a morir. Eran en efecto escogidos entre esclavos y condenados, como asimismo todos los gladiadores en general. Muchos de ellos ni siquiera sabían combatir. Tenían que representar a algún personaje de la mitología y sufrir de verdad el trágico fin. Reavivar la propaganda patriótica, uno era representado como Mucio Escévola y obligado a quemarse la mano sobre los carbones ardientes. Otro como Hércules y era quemado vivo en el Pira. Y otro como Orfeo, despedazado mientras tocaba la lira. Pretendían ser espectáculos para todo el público, para toda la juventud. Y como tales no eran prohibidos para los menores de 18 años, de 16 años, al revés que ahora. Según los combatientes entre gladiadores, todos eran condenados por pecados capitales. Eran tal vez las escuelas más serias y rigurosas de Roma. Se ingresan en ellas así como un seminario tras haber jurado dispuestos a hacerse azotar, quemar o apuñalar. En los combates de gladiadores tenían una probabilidad contra 2, convertirse en héroes populares